Hablaremos hoy del joven Napoleón y de su relación con señoras ricas. Además de numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, en su juventud Napoleón tuvo otras citas con damas que en verdad podían ser de su conveniencia económica, digamos. Parece que galanteaba con algunas millonarias, tuvieran las características que tuvieran. Por el año 1795 Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir después de los episodios de la Vendée. No se escribe así, la Vendée es la Vendée, sí, con B corta y separado. Y es el nombre de una región donde se produjo, yo calculo que en 1793, porque así se llama el libro del Víctor Hugo. De Víctor Hugo, claro. Se llama el 93. Una rebelión realista, ¿no?, en contra de la Revolución Francesa. Un intento de restauración del poder monárquico. Un intento de restauración de la monarquía. Allí, en ese libro es donde Víctor Hugo cuenta la famosa historia del marqués de Lantenac, que era un tipo que comandaba una nave en la que uno de sus tripulantes dejó suelto un cañón durante una tempestad, y ese cañón suelto, bueno, puso en peligro la nave, casi la hace zozobrar, claro. Pero él mismo, que había cometido el descuido en un acto de heroísmo, se arriesgó y pudo sujetar él solo el cañón que estaba suelto por su propio descuido. Entonces el marqués de Lantenac condecoró primero a ese marino y luego lo mató, lo mandó fusilado, siguiendo una forma de justicias brutales e insensatas que le gustan muchísimo a cierto público, a ciertas personas, que creen que conviene que haya en la justicia un poco de insensatez para, de ese modo, hacerla más rigurosa y hacer su cumplimiento más meritorio, como diciendo, aun cuando la justicia nos conduzca a la desgracia y a la insensatez, debe ser honrada y es justicia y hay que cumplir. Lex dura lex sed lex, es una estupidez, si me permite. Es una estupidez. Bueno, ese era el marqués de Lantenac, que nada tiene que ver con esto. Pero sí aquella revuelta, en virtud de la cual Napoleón había sido convocado a París, donde no había ninguna revuelta, desde luego. Bueno, y Napoleón estaba preocupado por su futuro. Lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna, capaz de proporcionarle un cierto confort, y primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame La Bouchardie, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo. Y parece que había juntado mucho dinero la tipa, ¿no? Después otra señora le interesó un poco más. Y fue así el asunto. Napoleón solía visitar a Barras, uno de los miembros del directorio, y conversaba con él y se quejaba, decía que un hombre solo no tenía necesidades, pero que él tenía una familia en Córcega, que la pasaba mal. Barras le pidió que tuviera paciencia, pero bueno, Napoleón estaba desesperado. Barras le dijo que el único medio para progresar rápidamente era el mismo que se utilizaba en el antiguo régimen, es decir, casándose con mucho dinero, con alguien que tuviera mucho dinero. Los nobles en el antiguo régimen solían arreglar su ruina casándose con nobles de menos apellido, pero más plata. Cambiando alcurnia por guita. Que así es. Bueno, en el momento en que Barras contaba o aconsejaba a Napoleón, entró en la sala Madame de Montpensier. Madame de Montpensier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730 y incurrimos en esta prolijidad para hacer notar que tenía 65 años, ya que hemos dicho que estábamos en 1795.
podríamos contar algo de ella. Había viajado a América, había sido actriz del teatro francés, había tenido un amante que le había instalado una pequeña sala de espectáculos en Versalles. Digamos, Alejandro, que en el siglo finales del XVIII, tener 65 años frente a una expectativa de vida que no superaba los 40 y pico, ahora. claro, exactamente, era mucho más. Bueno, había sido detenida durante la Revolución y a punto de ser ejecutada consiguió la libertad. Bueno, muy coqueta la vieja, Madame de Montpensier, llegó a lo de Barras, mientras el Barras estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo: vosotros sois hombres y militares, saldréis sanos de esto, pero ¿cuál será nuestra suerte? Mujeres solas y sin apoyo, ¿eh? Cuando decía esto le dirigía unas miradas a Napoleón, como diciendo... No sé si me explico. Sí. Napoleón tenía 29 por aquel entonces. En eso Bonaparte pregunta: ¿la señora no tiene un marido? Y después dijo, cuando se enteró de que no tenía, dijo: bueno, siempre usted puede estar segura de que no le van a faltar brazos masculinos para defenderla. Medio como postulándose. Barras interrumpió la conversación, dio algunos datos de Madame de Montpensier, dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etc. Y Napoleón se empezó a entusiasmar, ¿no? Con la idea de conseguir la mano de Madame de Montpensier. Cuando la señora abandonó la casa, Barras le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara, para que Napoleón se casara con su amiga. Solo le recomendó que esperara. Bonaparte esperó. Barras fue a lo de Madame de Montpensier, le preguntó si quería casarse. La respuesta fue que sí. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector, dijo. Inmediatamente Barras dijo: os he encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos, os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. La respuesta de Madame fue la siguiente: ay, pero si podría ser su madre. Sí. Barras minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Así que Barras armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. Bueno, la comida fue muy alegre. Durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer a Madame de Montpensier. Se despidieron con la idea de casarse en Reims. Bien. Pero vino a suceder algo. Napoleón supuso ingenuamente que la unión con una dama de esas características, vamos, con una edad tan adelantada, implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento. Claro. Pero se equivocó. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena en lo de Barras, Madame de Montpensier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Lo esperaba entre paredes decoradas con escenas campestres en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Con toda clase de ademanes voluptuosos, Madame invitó a Napoleón a la cama. Ah, bueno. Y Bonaparte huyó. Salió rajando. Salió rajando, se dio vuelta y salió rajando. Dijo que el ejército lo llamaba la gloria. Y nada más, ya no se le escuchó más nada, porque cuando terminó de decir gloria ya estaba en la esquina. Siguió corriendo ya que estaba y llegó a casa de Barras y le dijo: ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión y ya la hice. Quédese usted si quiere con Madame de Montpensier. Tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barras
dio resultado, porque fue Barrá justamente el que le presentó a Josefina Beauharnais, con la que Napoleón se casó. Así que esta es la historia de Napoleón y Madame de Montpensier. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo creo que Napoleón Bonaparte es un amigo de este programa y es alguien a quien en más de una ocasión hemos reivindicado, y su coraje ha tenido que ver muchas veces con aquellas cosas a las que otros hombres no se atrevían. Afortunadamente hay límites para todo. Pero como usted bien decía, la muchacha de la Malmaison, Josefina Beauharnais, lo superaba en edad, y no solo eso, sino que además a la hora de los manjares no tenía buen diente, tenía la dentadura hecha pedazos. Ni malo tampoco. No, malo tampoco. No le quedaba una sola pieza en el comedor. Pero lo cierto es que no debemos ser tan brutales a la hora de juzgar este tipo de intenciones de parte del pequeño caporal, del gran triunfador de Austerlitz, pensando que en esa época, pero también en esta, hay una mirada sobre el matrimonio extrañamente mezclada con la del amor y con la de las finanzas. Son tres universos totalmente diferentes. Entonces me parece que Napoleón, que primero se tuvo que inventar en principio casi una nacionalidad, él era corso, era de Córcega, era de una nobleza insignificante y tuvo que inventarse un lugar en el ejército, y después tuvo que inventar esta nueva época. Somos hijos de alguna manera de Napoleón. Necesariamente tenía una mirada sobre el amor que lejos estaba de proceder por la conveniencia. Fue un gran seductor no solo mientras modificaba la historia del Occidente con sus campañas militares, sino ya en el exilio, en Elba e incluso en Santa Elena, a punto de morir. Y un hombre que hace esas cosas, un hombre que además no solo organiza sus propios matrimonios después con María Teresa de Austria, sino a toda su familia que la va casando por ahí, bien tiene derecho a reivindicar el placer como un ámbito distinto del matrimonio. Quiero decir que digamos, alguien que sabía disfrutar en los bailes de disfraz y ese tipo de cosas del amor, no se iba a confundir. Y efectivamente, el matrimonio no tiene que ver necesariamente con el amor, ni entonces ni ahora. Del mismo modo que la edad tampoco tiene que ver con eso. Basta con mirar tantos anecdotarios por ahí para saber que la juventud tampoco es garantía a veces de una satisfacción plena a la hora de los bifes, en el tálamo. Está la satisfacción de la mirada y después, mire, otro día de cuento, diría Napoleón Bonaparte. Pero de todos modos, en cualquier caso, vemos aquí un origen mitológico para aquella frase que es: no te metas con la vieja. Y la vieja, en homenaje a Madame de Montpensier, evidentemente, es una chacarera que tiene varias letras, cada una de las cuales se disputa la autenticidad. Claro. Sin darse cuenta de que una letra que habla de su autenticidad, evidentemente es posterior a la puesta en tela de juicio de esa autenticidad. Bien, como quiera que sea, hay que decir que estas letras no hablan de Madame de Montpensier. La simulan, claro. Seguramente por el clásico pudor del poeta santiagueño en hacer referencia a damas francesas de avanzada edad. Escucharemos ahora al estupendo grupo vocal argentino del Chango Farías Gómez. Qué lindo. Cantando esta chacarera que se llama La Vieja. Hablaremos hoy del joven Napoleón y de su relación con señoras ricas. Además de numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, en su juventud Napoleón tuvo otras citas con damas que en verdad podían ser de su conveniencia económica, digamos. Parece que galanteaba con algunas millonarias, tuvieran las características que tuvieran. Por el año 1795 Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir después de los episodios de la Vendée. No se escribe así, la Vendée es la Vendée, sí, con B corta y separado. Sí. Y es el nombre de una región donde se produjo, yo calculo que en 1793, porque así se llama el libro del Víctor Hugo. De Víctor Hugo, claro. Pero el mismo que había cometido el descuido en un acto de heroísmo, se arriesgó y pudo sujetar él solo el cañón que estaba suelto por su propio descuido. Entonces el marqués de Lantenac condecoró primero a ese marino
y luego lo mató. Lo mandó fusilado. Siguiendo, se llama el 93, una rebelión realista, ¿no?, en contra de la Revolución Francesa. Un intento de restauración del poder monárquico. Un intento de restauración de la monarquía. Allí, en ese libro es donde Víctor Hugo cuenta la famosa historia del Marqués de Lantenac, que era un tipo que comandaba una nave en la que uno de sus tripulantes dejó suelto un cañón durante una tempestad, y ese cañón suelto, bueno, puso en peligro la nave, casi la hace zozobrar. Forma de justicias brutales e insensatas que le gustan muchísimo a cierto público, a ciertas personas, que creen que conviene que haya en la justicia un poco de insensatez para, de ese modo, hacerla más rigurosa y hacer su cumplimiento más meritorio, como diciendo, aun cuando la justicia nos conduzca a la desgracia y a la insensatez, es justicia. Debe ser